Escuchar al otro también es una forma de construir país. Por eso les damos la bienvenida a Sumar Transforma, Voces que Resuenan, un podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFI. Un espacio para conversar con expertos y expertas del sector social sobre los grandes desafíos y oportunidades de Colombia. Aquí compartimos experiencias, aprendizajes y visiones que inspiran cambios, impulsan alianzas y nos acercan a la construcción de un futuro más equitativo e inclusivo. Y demostramos que cuando nuestras voces se unen, el impacto resuena. Estamos con Jonathan Clavijo de Compartamos con Colombia. Jonathan Clavijo es director de Fortalecimiento Organizacional y Evaluación de Impacto de Compartamos con Colombia. Ha acompañado a más de 40 organizaciones sociales y de impacto del país, incluyendo fundaciones empresariales, ONGs y corporaciones sin ánimo de lucro, en procesos de planeación, medición de impacto y sostenibilidad organizacional. Hoy Jonathan nos habla sobre el estudio que realizó Compartamos con Colombia del sector social en el país. Jonathan, en medio del contexto que estamos viviendo en este momento en el país, donde el sector fundacional se está transformando, ¿cuál es ese diagnóstico o esos primeros hallazgos que encontraron con este informe? Mateo, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por abrir este espacio para hablar mucho más del estudio del sector social. Uno de los desafíos principales que hemos identificado a partir de este estudio es que si bien el reflejo inicial de todas las organizaciones es que el dolor principal es lo financiero, es la falta de recursos, cuando vemos ese iceberg más hacia abajo encontramos dos dificultades que concentran, digamos, como los principales desafíos y retos. Los recursos no llegan porque tenemos pocas capacidades para atraer fondos y además porque no hemos trabajado lo suficiente en unas causas estructurales internas que tenemos como debilidades las organizaciones del sector social. Ese desafío, que está mucho más oculto, se refleja en la dificultad para atraer recursos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que las organizaciones, por ejemplo, las fundaciones empresariales y familiares, que siempre van como un pasito adelante por encima de las organizaciones de base comunitaria de sociedad civil, ya están identificando que la principal barrera para su crecimiento no es tanto el acceso a recursos, es la medición de impacto. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que las fundaciones empresariales y familiares están identificando que necesitamos medir el impacto y que necesitamos acercarnos a esos mecanismos de financiación basados en resultados que necesitan justamente una claridad de, oiga, ¿cuáles son los resultados que estamos logrando en las intervenciones que estamos haciendo? ¿Cuáles son los cambios reales que estamos generando? Y cuando mostremos esos cambios, los recursos pueden llegar de manera más fácil. Y segundo desafío grande por enmarcarlo, la articulación. Necesitamos un sector social que se articule mucho más. Y este paradigma, digamos que vemos en el estudio del sector social, en donde las organizaciones de base comunitaria de la sociedad civil tienen unos retos y las de fundaciones empresariales y familiares tienen otros, vemos que es una posibilidad de articular mucho más el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria con las fundaciones empresariales y familiares. Ese es el desafío y el reto. Adentremos un poquito en el primer desafío y es el tema de medición de impacto. Sabemos que las fundaciones, pues por temas de ley, tienen que hacer unos informes de gestión donde tienen que presentar sus resultados. ¿En qué de pronto se está fallando en eso? ¿Qué no se está midiendo? ¿Por qué hay que medir todo el tema del impacto? Total. Yo creo que hay dos desafíos acá muy, muy fuertes. Uno es, cuando hablamos de informes de gestión, muchas veces nos quedamos en las actividades. Y lo que estamos reportando son las actividades. ¿Cuántos ya talleres hicimos? ¿A cuántas personas llegamos? Pero no los cambios que estamos generando. Y ese desafío es un desafío primordial que desde las fundaciones empresariales y familiares se podría liderar esa causa y esa bandera por mirar más los resultados y el impacto. ¿Cuáles son los paradigmas? Y acá vienen uno de los desafíos que preguntamos en el estudio. Oiga, si sabemos que es importante medir, ¿por qué no medimos? Y el asunto es, no tenemos los suficientes recursos, un problema de dinero, entonces se vuelve como un círculo vicioso, no tengo plata, no mido, pero si no mido no traigo nuevos recursos, no tengo plata. Entonces se vuelve como un círculo vicioso y el problema es que asociamos las mediciones de impacto a mediciones muy costosas. Y desde Compartamos con Colombia tenemos la apuesta de decir, podemos hacer mediciones de resultados y mediciones de impacto que sean más realistas, que se acomoden más también a lo que yo quiero medir, porque no todo tiene que ser una evaluación estadísticamente significativa, supremamente profunda, no, hay mediciones que podemos hacer distintas para medir resultados y nuestra apuesta es demostrar cómo podemos hacer mediciones de resultados mucho más económicas. Y la segunda, porque no sé cómo medir. Y ahí es otro de los retos
Y ahí es donde queremos también trabajar en fortalecer la construcción de teorías de cambio para las organizaciones sociales en general, las fundaciones empresariales y familiares. Y en ese desafío, digamos, estamos atendiendo esos dos retos que asociamos a medir. Pero la pregunta más importante que yo le haría a las fundaciones empresariales y familiares es, listo, necesitamos medir, pero hagámonos la pregunta, ¿para qué queremos medir? Ese para qué, ese por qué queremos medir es clave, es una pregunta clave. Y lo segundo es, pasemos de los informes de gestión, donde mostramos las actividades que hacemos, a informes de gestión donde mostremos el resultado de los procesos que estamos llevando a cabo. Ahora, entendiendo ya este tema de medición, pasemos al tema de la articulación. El ecosistema fundacional en Colombia trabaja pues articuladamente, hay muchos proyectos de trabajo colaborativo, los compromisos y demás. Sin embargo, todavía está el reto. De pronto es que hay que también empezar a colaborar con empresas, con fundaciones territoriales. ¿Cómo va ese desafío? ¿Cuál? El primer punto que quisiéramos poner sobre la mesa es que las fundaciones empresariales ya trabajan de forma articulada y la AFE es un ejemplo de eso, ¿cierto? El asunto es cómo pasamos de esa primera articulación a una actuación más como gremio, a fortalecer ese rol como gremio. Y lo segundo es que adicionalmente empecemos a trabajar mucho más con las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria. Y aquí quisiera hacer como una invitación muy respetuosa con las fundaciones empresariales y familiares, y es que a veces queremos inventarnos el modelo de trabajo con las comunidades, el modelo de emprendimiento, y resulta que ya hay organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que tienen esas soluciones, que las han probado y que podríamos articularnos más. Y ahí probablemente el llamado a la acción, sobre todo a las fundaciones empresariales y familiares, es, oiga, ¿en qué soy yo realmente bueno? ¿En qué hay otros que son, en qué actividades hay otros que son realmente buenos? Y articulémonos y pongamos lo mejor de nuestro conocimiento. Pero a veces, digamos, en el buen deseo de querer abarcar muchos temas, quizá nos ampliamos demasiado hacia diferentes tópicos, y probablemente una intención que nosotros quisiéramos proponer con el estudio es que la articulación también pasa también por la especialización, en donde yo soy bueno y cómo otros me complementan para que seamos buenos y articuladamente generemos un impacto mayor. Y lo otro que tú dices es lo fundamental y quizá el desafío más grande, porque creo que el de las fundaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil ya pasa, pero puede profundizarse más, y es cómo atraemos a otros actores, cómo trabajamos más con el gobierno, cómo trabajamos más con el sector privado en sí mismo, con las estrategias de sostenibilidad del sector privado, y cómo generamos mayor articulación con esos otros sectores, con la academia incluso, con la sociedad civil, en fin, con todos los actores que componen nuestra sociedad, para que realmente generemos, digamos, como esas sinergias ideales. Pero yo creo que el primer pasito es, ¿en qué soy bueno yo? El segundo es focalicémonos, el tercero es trabajemos con el mismo sector social, y el cuarto, invitemos a otros. Y yo creo que ahí se logran grandes resultados. Jonathan, para ir cerrando, varios actores de cooperación internacional con los que hemos hablado han llegado a la conclusión de que para ahora la cooperación es clave, la profesionalización del sector fundacional. Sí. Dentro de este estudio, ¿cómo ven ese tema de profesionalización? ¿Qué puntos creen ustedes que está como ahí pendiendo de un hilo? Total. Mira, Compartamos con Colombia se creó hace 25 años y se creó justamente con la apuesta de poner lo mejor del conocimiento de las mejores firmas de servicios profesionales del país al servicio del sector social, justamente para profesionalizar el sector. El desafío es que todavía hay algunas organizaciones en el país que, ya sea por falta de recursos o porque no lo han priorizado dentro de sus estrategias, no han enfocado todavía lo suficiente en fortalecimiento de capacidades organizacionales. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que seamos mucho más rigurosos en la construcción de macroprocesos, procesos, estructuras organizacionales muy definidas y muy sólidas. Esto quiere decir que adaptemos y abracemos mucho más la tecnología, no solamente para los sistemas contables y financieros, que es lo común, sino para la gestión de proyectos y para hacer mucho más eficientes nuestras operaciones, y que adicionalmente vinculemos los criterios de diversidad, equidad e inclusión como parte de nuestro quehacer. Que abracemos esa diversidad que como sector sabemos que tenemos, pero que a veces damos por sentado, y que sería bueno que desde nuestras mismas prácticas de inclusión laboral y demás podamos introyectar mucho más los principios de diversidad, equidad e inclusión. Vemos esos tres frentes como muy fuertes, dentro de muchos otros que podrían fortalecerse, pero son algunos de los hallazgos del sector social. Y sobre todo que seamos conscientes de que necesitamos fortalecernos como organizaciones. No es solo todo para afuera, también hay que guardar alguito para adentro.
Jonathan, para finalizar, 3 recomendaciones de pronto Sí. para las fundaciones, más allá de lo que ya hablamos de medición, de articulación. ¿Qué otras 3 recomendaciones podemos darle a partir de este estudio que ustedes realizaron? Yo creo que la primera recomendación tiene que ver con las estrategias de las fundaciones empresariales y familiares y es definamos focos muy claros de acción, sepamos en dónde somos realmente buenos y en dónde agregamos valor a otros actores del ecosistema. Como que no hagamos planeaciones solamente centradas y pensadas en nosotros mismos, sino que miremos mucho más el entorno y lo que está sucediendo en el entorno. Lo segundo, que seamos muy conscientes y cada vez más interioricemos la transformación digital como un desafío para no solamente ser más eficientes en las operaciones, sino también para incrementar nuestro impacto. Y lo tercero podría ser, este sector social es muy resiliente, este sector social se ha adaptado mucho a las diferentes condiciones. Ahora es real que la cooperación ha cambiado y por eso es importante que hablemos de otros mecanismos de financiación, que a veces hemos descuidado un poco, nos hemos quedado con los grants y las donaciones tradicionales y probablemente es importante hablar más de inversión de impacto, es importante hablar de mecanismos de pago por resultados, es importante hablar de bonos sociales, de bonos verdes, es importante hablar de nuevas, no son tan nuevas, pero esas nuevas formas de financiación que son nuevas porque todavía como sector no las hemos introyectado lo suficiente. Jonathan, y ya para finalizar, ¿por qué Sumar transforma? Esa pregunta me parece muy bonita porque yo creo que es lo principal que queremos reflejar con el estudio del sector social y es el valor de la articulación. Sumar transforma porque cuando yo pongo lo mejor de mí e identifico que hay otros que también hacen cosas muy buenas en el entorno, soy consciente de que no solamente lo que yo hago es valioso, sino de que lo que los demás hacen es muy valioso y que cuando sumamos todos, construimos algo muy potente. Nosotros en Compartamos tenemos una frase muy bonita y es, nosotros decimos, miren, si nosotros caminamos solos, podemos llegar más rápido, pero si nosotros caminamos juntos, podemos llegar más lejos. Muchas gracias, Jonathan. A ustedes. Gracias por acompañarnos en Sumar Transforma, Voces que Resuenan. Esperamos que estas conversaciones te inspiren a ser parte del cambio y a seguir construyendo desde lo social un país más justo e inclusivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @AFEColombia y en LinkedIn también como AFEColombia. Nos vemos pronto.